El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos, de vuelta, de regreso junto a ustedes en las pantallas de la red privada de comunicación para acercarles más informes. Bien, amigos, esta noche les estaremos presentando, entre otros temas, la amarga realidad de la que debiera ser la industria dulce, la del azúcar. Y nuestras cámaras de televisión estuvieron auscultando el rostro, la cara oscura de Asunción, con sus zonas más peligrosas. Y entrevistamos también para ustedes al más duro adversario político del presidente argentino Carlos Saúl Menem. Estará con nosotros esta noche José Octavio Bordón. Todos estos temas para ustedes, naturalmente en la red privada de comunicación y en Más Informes. Nuestra primera historia de la noche es más amarga que dulce. Una tradicional industria paraguaya enfrenta anticipadamente los desafíos del Mercosur. El contrabando masivo del azúcar brasileña está llevando a la quiebra a nuestros viejos ingenios. Mercosur para nosotros ya hace tiempo cae porque el contrabando continúa y nos afecta completamente. O sea, hoy en día estamos sin conseguir vender azúcar debido a los precios nuestros y a la entrada en forma ilegal de azúcar que posiblemente no se pague ni en el país de origen, porque allá también hay impuestos. Tal vez sea azúcar que se fabrica sin documento ni uno, consecuentemente es más barato. Y por otro lado, cuando entra el Mercosur tenemos que disminuir los costos para competir en forma de igual a igual con los otros países. La lucha es desigual ya que el espectro productivo de los ingenios es amplio. La azucarera paraguaya de Tebicuarú produce en cada zafra más de 44.000 toneladas de azúcar, mientras otras fábricas menores de Benjamín Acebal o Guarambaré no exceden las 6 u 8.000 toneladas anuales. Algunos ingenios, como el de Chensi y Pirota, fueron dirigidos en tiempos difíciles por mujeres. Hablamos con la señora Lili Chensi de Delmónico, la célebre artista que se hizo cargo de una fábrica de azúcar en pleno Chaco paraguayo. Y ese era por un año que papá me daba la fábrica, por un año. Y de eso ya pasaron, qué sé yo, 70 años, no sé cuánto.
Sí. Y vine, y un solo, porque vinieron a buscarme en Villa Ayes un portacho que teníamos, porque no había camino acá, y 2 peones. Y yo bajé de la lanchita con que vine. ¿Usted qué piensa hacer, señora? ¿Cambiarla? Sí, a eso vine, a cambiar el sistema de esta fábrica. Y desde ese día no tuve más problemas. Nadie más se quejó. Al contrario, como todos veían que la cosa iba aumentando, trabajando mejor, bueno, me empezaron a admirar. Y yo sé que todos los azucareros de Asunción y los fabricantes y los dueños de negocios grandes, esa mujer no va a aguantar un mes, dése cuenta, hasta hoy. Yo fui la primera mujer industrial de Sudamérica. Y no de Sudamérica, en parte de Norteamérica también. En el año, ¿qué año era? ¿53? Y yo soy del 10, así que era joven todavía, ¿no? Después dicen las mujeres, los hombres se creen que ellos nomás son capaces. No, la mujer cuando se pone y es inteligente y ha viajado mucho como yo, tenemos una visión diferente. Decenas de miles de familias cañicultoras de los departamentos de Villa Ayes, Central, Cordillera y Guairá proporcionan la materia prima a los ingenios. La escasa asistencia técnica y el inexistente apoyo crediticio a estos campesinos minifundiarios determinó a través del tiempo una bajísima productividad agrícola. El promedio nacional no llega a las 44 toneladas de caña dulce por hectárea, mientras el del Brasil duplica esta cifra, y los productores peruanos, en este caso, cosechan en la misma superficie 128 toneladas. Si el gobierno toma alguna iniciativa para ayudar que estos pequeños productores puedan mecanizar su producción, eso va a dar que también ellos puedan tener un rendimiento mayor. Lo que pasa es que el problema de la caña de azúcar nunca ha sido tomado en consideración como un producto importante para el país. ¿Por qué? Porque ha sido más bien un producto de consumo interno, mientras que el trigo y la soja, que son productos de exportación, el gobierno le ha dado mucho impulso a través de créditos a largo plazo, enseñanza en el tipo de productividad que debería de tener, que si bien no alcanza niveles de productividad mundiales, digamos, ha dado un buen resultado. Y nosotros creemos que la caña de azúcar, que prácticamente representa 260.000 familias en el país, necesita de alguna forma también un plan de la caña de azúcar que debe ser llevado adelante por el gobierno. A la baja productividad en pesos se suma el escaso tenor de sacarosa de muchas variedades sembradas. En el Paraguay se obtiene poca caña por superficie cultivada y la caña cosechada es muy pobre en azúcares. Eso habla de una situación general para todos los sectores industriales y productivos, que nosotros tenemos que salir a competir con esas reglas de juego, que significa tener una productividad o básicamente rendimiento, o sea, productos por hectárea que sean equivalentes o por lo menos en esa situación. Nuestra productividad es muy baja, nuestro rendimiento basado en una producción a nivel minifundiario, pequeñas parcelas, con 30, 40 toneladas por hectárea es insuficiente para poder competir. Desde el punto de vista técnico, cuanto mayor es una fábrica, ya sea de azúcar o de cualquier otro producto, más barato es el producto final. No olvidemos que en Brasil hay fábricas que muelen hoy en día casi de 50.000 toneladas por día. Lo que nosotros molemos en 5 meses, ellos muelen en un día. Consecuentemente los costos fijos son mucho más bajos y el azúcar tiene que ser más baja también. Y aquí las fábricas son pequeñas. La mayor muele 3.000 toneladas, que está allá en Azucarera Paraguaya. El cañero mediano, digamos, el cañero que entrega 1.500, 2.000 toneladas de caña, ya ha empezado a mecanizar y obviamente su rendimiento están alrededor de los 60 toneladas por hectárea. Las plantaciones cañeras de los ingenios, que sí están ya con un rendimiento de más un promedio de 75 toneladas, como es el estado de São Paulo, Brasil.
Es decir, que aquí la caña se puede plantar. Lo que pasa es que hay que tener los equipos mecánicos para que esos rendimientos puedan ser alcanzados. 8 ingenios distribuidos en las viejas regiones cañicultoras producen en cada zafra un total de 120.000 toneladas de azúcar, que alcanza a cubrir la demanda local y llega a exportarse en pequeñas cantidades a los Estados Unidos. A inicios de este año, el centro azucarero importó 16.000 toneladas de azúcar del Brasil, previendo así un déficit de producción. El azúcar brasileño, mucho más barato que el local, encontró así su camino y luego continuó entrando ya en forma de contrabando. El problema que estamos atravesando nosotros, los industriales, es la falta de venta por el azúcar que ingresa de contrabando desde el país vecino que es Brasil. Lógicamente, la industria, que estamos en plena zafra, para la financiación de la industria necesitamos la venta semanal, la venta diaria de azúcar, más una parte de capital propio o crédito para el levantamiento de la zafra. Al no venderse el producto, necesitamos mayor capital para poder hacer frente a la zafra. Y en este momento estamos que no vendemos el producto y tampoco tenemos crédito. Vamos a partir de la base de que el precio nuestro es superior al precio brasilero, partiendo del costo de la materia prima. En el Brasil se fijó un precio de 12 reales la tonelada, que serían unos 25 a 26 mil guaraníes la tonelada. Nosotros estamos pagando 38.500. De manera que ahí tenemos un aumento de costo enorme, porque la materia prima representa el 50% del costo del azúcar. Por otro lado, tenemos entendido que hay industrias brasileras, fábricas, ingenios brasileros, que están vendiendo azúcar sin declarar, o sea, no declaran su producción y venden al margen, porque en el Brasil los impuestos internos son elevados. Tanto así que el costo de un kilo de azúcar en cualquier mercado de abasto o supermercado de Brasil es igual al nuestro. ¿Cómo uno piensa que puede ser tan barato acá? Y es por esa razón, no pagan impuestos, azúcar no declarada, no pagan impuestos a la renta, no pagan impuestos al transporte, no pagan ICI, IPM, y ese azúcar viene a frontera e ingresa acá con un costo mucho más bajo. Los empresarios azucareros encuentran muchas trabas, muchas dificultades para competir con este azúcar ilegal que abarrotó el mercado nacional, sin venta de su producción y sin acceso a créditos por la crisis financiera. Los ingenios menores no pueden seguir comprando caña y amenazan, naturalmente, cerrar. La competitividad señala solo dos caminos: cerrar a corto o mediano plazo las fábricas obsoletas o mejorar las condiciones productivas, invertir en equipos, maquinarias y plantaciones. Para competir, para sobrevivir, ya no se trata solo de industria nacional versus industria foránea. La competencia se da también entre industrias eficientes e industrias obsoletas. La opción que tenemos aún, si el gobierno no está en condiciones de suspender esta entrada masiva de azúcar brasilera, es que en un momento dado todos vamos a tener que suspender la zafra, porque ya no tenemos viabilidad de poder colocar el producto dentro del mercado interno. Y el mercado externo, como es un mercado de un precio muy bajo, obviamente con el precio de nuestra materia prima no tenemos ninguna posibilidad de subsistir. Recomendar un poquito también al público consumidor que sea un poquito patriota y que deje, habiendo en los supermercados, en la despensa, azúcar brasilera y azúcar paraguaya al mismo precio, porque consuman azúcar paraguaya para ayudar a la industria y sobre todo a los cañicultores, que son los que van a llevar la peor parte. La empresa no plantea o no dice nosotros vamos a parar porque tenemos esa competencia, no. A nosotros lo que nos plantea la empresa, a nosotros los empleados,
es lo siguiente: nosotros tenemos que competir y hacer de que lo que nosotros produzcamos pueda competir con el azúcar que viene de afuera. A nosotros nos dicen, nos vamos a cerrar porque no vendemos nuestro azúcar. No. Nos exigen a que nosotros trabajemos de manera que esto sea más eficiente y que nosotros podamos salir adelante y que podamos salir a la calle a competir con el azúcar brasilero. Tenemos que bajar costos, tenemos que ser más eficientes. No, el contrabando que permiten siempre. Y yo creo, y lo digo fuerte para que se escuche bien, que hay gente que protege y no pueden ser gente que no sean o del gobierno o militares. Porque un particular no podría hacer eso solo. No puede. Y hasta ahora. Unos 10 millones de kilos de azúcar habrían entrado de contrabando en los últimos meses. A pedido de industriales, cañicultores y parlamentarios, se inició un operativo conjunto de la aduana, la Subsecretaría de Tributación y el Ministerio de Industria y Comercio, que logró decomisar apenas una mínima parte del edulcorante entrado ilegalmente al país. Nosotros al flagelo de contrabando le hemos respondido en forma contundente. En este momento se ha parado el ingreso del producto ingresado ilegalmente de contrabando del Brasil. Pero también es cierto de que el contrabando no se lo puede combatir solamente con medidas represivas. Al contrabando hay que combatirlo con medidas económicas. Es decir, el producto no tiene que tener una gran diferencia de precios, ¿verdad? No tiene que el producto del lado brasileño, del lado argentino, venir con un diferencial de casi el doble de precio, lo que hace que básicamente incentive ese ingreso, que se puede reprimir y se puede impedir el ingreso, pero es muy difícil. El proceso de conversión de caña dulce en azúcar es técnicamente el mismo en todos los ingenios. Las diferencias en la capacidad de instalaciones y la antigüedad de las maquinarias abren una brecha entre las grandes industrias con tecnología de punta y los pequeños ingenios en proceso de obsolescencia. Bueno, algunos excelentemente, algunos han invertido en bienes de capital, tienen en este momento maquinaria moderna, han acoplado unidades industriales complementarias, como yo digo, producción de anhídrido carbónico, incorporado productos incluso invertidos en otros sectores, como la producción de fruta brillantada, caramelos, digamos, productos derivados y que usan intensivamente azúcar. Y hay otros que no, hay otros que conservan aún un parque industrial en condiciones muy antiguas y que lógicamente eso redunda en un menor rendimiento y mayores costos industriales. Integrarse al Mercosur supone disminuir costos, mejorar cualitativa y cuantitativamente la materia prima, automatizar gran parte de la producción fabril. Sobre todo, supone producir su propia caña de azúcar. Hasta 1989, un decreto del Ejecutivo obligaba a los ingenios a comprar de los cañicultores el 90% de su materia prima. Derogada esa medida compulsiva, los mayores ingenios están sembrando miles de hectáreas. Los cañaverales extensivos y mecanizados duplican la productividad de las pequeñas unidades minifundiarias. Después del golpe, en el 89 o 90, salió un decreto eliminando aquel famoso decreto. Entonces ahí pudimos comenzar, pero hoy en día en esta zona ya es difícil comprar tierra. En la zona más alejada, sí, como están haciendo la empresa de Guairá, compran tierra para invertir en cañaverales. Pero en esta zona es imposible. Ya está todo a precio de loteamiento. Los ingenios azucareros reutilizan productivamente casi todos sus desechos. El bagazo seco, como dirían en España, alimenta las grandes calderas a vapor que a través de complejos generadores proporcionan energía eléctrica a la fábrica. Algunos ingenios desaparecerán. Los que no supieron reconvertirse tecnológicamente, los que no pudieron crecer.
Con ellos desaparecerá la única fuente de ingreso de miles de familias cañicultoras y los miles de cosecheros de caña llamados peladores, entre quienes se cuentan numerosas mujeres. Estoy pelando caña dulce y ganando 10.000 guaraníes por día. Y depende del trabajo. Ahora estamos en la zafra. Uno viene, depende si tiene carga, viene a las 4 de la mañana para cargar. Y ahí ya se quedan ya para continuar. Y agarramos 10.000 guaraníes por tonelada si es verde. Y si es quemado nos baja 8.000 guaraníes la tonelada. Y yo agarro personal acá como contratista y le pago 10.000 guaraníes por día. Empieza a 6:30 y larga a las 3 de la tarde. Entonces nosotros ya estamos perdiendo si la empresa para. Y nos va a afectar a toda la familia, porque somos muchas familias acá de la zona, que trabajamos acá en la caña dulce. La integración plantea a la industria local un desafío de modernidad. Si podemos mejorar la productividad, alcanzar eficiencia agrícola e industrial, habremos ganado un lugar en la región. La industria del azúcar está viviendo precisamente este desafío. En instantes estaremos conversando aquí en nuestros estudios con José Octavio Bordón, considerado el mayor fenómeno político de la Argentina en los últimos tiempos, el único hombre que puso en peligro la reelección de Carlos Menem. Luego de la pausa, más informes. Más informes. El senador José Octavio Bordón es hoy por hoy uno de los políticos más respetados de la Argentina. Duro adversario de Menem, lideró el Frente Independiente Frepaso, que tras las últimas elecciones del país vecino se convirtió en la segunda fuerza política, desplazando así al radicalismo de Raúl Alfonsín. Todo un fenómeno, y hoy está con nosotros aquí en Más Informes. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación y estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes y la posibilidad de estar en contacto con la gente. Usted fue considerado un fenómeno político en el último proceso eleccionario argentino. ¿Por qué, doctor? Fue una sorpresa para muchos que en 60 días y con casi sin recursos económicos pudiéramos romper una historia de 2 partidos y sacar más de 5 millones de votos. ¿Por qué? Y creo que porque por un lado los argentinos están esperando un cambio en lo institucional en términos del mejoramiento de la calidad de las instituciones, del funcionamiento de la justicia, de las reglas de juego, porque están esperando un cambio socioeconómico que defienda la estabilidad, que le dé el mercado el rol que obviamente tiene de tener una economía, pero que al mismo tiempo genere más equidad, mejores posibilidades de producción y de trabajo. Doctor, ¿cómo nació el Frepaso, el movimiento que lo lanzó a la candidatura presidencial? El Frepaso nació como la conjunción de 4 partidos, 2 tradicionales, pequeños pero prestigiados por la conducta de su gente, como son el socialismo y la democracia cristiana, 2 partidos de una fuerte vocación democrática. El Frente Grande, que lidera Carlos Chacho Álvarez, que es un hombre como yo viene del justicialismo, y el partido nuestro, El País, que es el partido más nuevo y más joven de la Argentina, no tiene todavía un año de vida, ¿no? Tenemos entendido, doctor, que antes de este proceso eleccionario argentino usted trabajó muy estrechamente con el doctor Menem. Sí, es verdad, nosotros estuvimos luchando juntos contra distintas dictaduras cuando no había democracia en Argentina. Nos conocemos desde el año 1973, o sea, más de 20 años.
fuimos gobernadores al mismo tiempo en dos provincias muy cercanas, era el gobernador de La Rioja y yo de Mendoza. Creamos la región del Nuevo Cuyo, que era la confluencia de 4 provincias, y cuando fue electo presidente, a la primera persona que le ofreció un ministerio, el de Obras Públicas, fue a mí. A los 3 días comenzaron nuestras diferencias, que no son personales, son de visión de cómo se debe gobernar y cómo se debe administrar el Estado. Así que es una diferencia lógica, necesaria. La sociedad necesita alternativas. Yendo a la irrupción con tanta fuerza de un movimiento independiente como el Frepaso, ¿significa, doctor, que en la Argentina está definitivamente roto el bipartidismo? Es una posibilidad. Otra posibilidad que haya 2 partidos que reemplacen los anteriores. Yo creo que la fortaleza y la riqueza del sistema democrático no depende de que, obviamente en Argentina hay pluralismo, ¿no? Hay muchos partidos políticos, pero no depende de que haya fundamentalmente 2 o que sean 3, sino que depende realmente de que se sepa que la democracia supone consensos y disensos. Y la sabiduría de saber cuál es el momento del consenso y en qué temas, y cuáles son los momentos del disenso y en qué temas. Y que el oficialismo nunca caiga en la soberbia de aislarse, y que la oposición nunca caiga en la irresponsabilidad de oponerse por oponerse o de proponer alternativas demagógicas que saben que no se pueden llevar adelante. Por supuesto, esto es fácil de decir, después viene la complejidad de hacer correctamente y en el momento oportuno las cosas. ¿Usted considera, doctor, que los partidos tradicionales están en crisis en Latinoamérica? ¿Y por qué? En el mundo hay una crisis de los partidos políticos, pero justamente en un momento en que la gente cree y practica más la democracia que nunca. Así que la crisis de los partidos no significa falta de fe en la democracia, sino que hoy las nuevas formas de vivir, de producir, de comunicarnos, ¿no?, están poniendo a prueba la necesidad de que los partidos se actualicen, de que nuevas formas de hacer política se instalen. Y sobre esto quiero hacer 2 reflexiones. La primera, habrá partidos políticos que, teniendo la capacidad de actualizarse, pese a que lleven muchos años, sigan siendo la expresión de la gente. Y en otros casos, en la medida en que se rigidicen, que no quieran cambiar, bueno, pues serán reemplazados por otras fuerzas políticas. Y la segunda reflexión es que no se trata de tener nombres nuevos. Ahora está el Frepaso en reemplazo de un partido con un nombre antiguo y seguir haciendo lo mismo, sino cuando uno dice nuevas formas de hacer política, es que los estilos, los temas cotidianos de la gente se instalen. El otro día decía a gente joven que se ha sumado, me digo, ustedes nunca conversan sobre el problema, por ejemplo, del transporte en la Argentina. ¿Cómo hay que hacer para hacer política nueva? Les decía yo. Tomen las noticias del diario y van a encontrar que tenemos casi el récord mundial de muertos en accidentes de tránsito en Argentina, y que nuestra provincia de Mendoza, que supone unas provincias más modernas, más equilibradas, estamos por encima del resto del país. Se nos pasa algo peor. ¿Qué tiene que hacer un dirigente político? Perdón que le tome un minuto en esto, porque si no hablamos de nuevas formas de hacer política y quedan como una frase. Digo, hay que fijarse a ver cómo son los caminos, las autopistas y las normas vehiculares y de tránsito en los países que tienen pocos accidentes. Después de terminar eso, que sería el análisis de lo físico, ahí van a tener algunas respuestas de lo que hay que corregir. Pero posiblemente van a encontrar que en países con la misma infraestructura física que nosotros tienen menos accidentes. Ahí entonces va a llegar a otra pregunta: ¿qué nos pasa culturalmente? ¿Actuamos con el equilibrio necesario o estamos trasladando a las rutas, al manejar nuestras angustias, un sentido irresponsable? ¿Qué pasa en la mañana cuando vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela? Yo siempre he tratado de no dejar de hacer eso, aún siendo el gobernador. Por no salir 5 minutos antes parece que ponemos en peligro la vida de los chicos que van por la calle, la de nuestros propios hijos, paramos donde no hay que parar. Encontrar respuesta a esto, hablar de esto, buscar soluciones a esto, conversar con los padres de familia, con la gente que maneja, con las entidades. Esto es para mí la nueva política, que los temas de todos los días se conviertan en temas de Estado y en temas de los políticos, y que la gente, sin estar encerrada en un local llena de gente que a cambio de un carguito pide unos votos, que más que locales, partidarios, haya eventos, haya mecanismos de la carta, del llamado telefónico para poder intercomunicarnos y reunirnos. Me tomó un poco de tiempo, pero hay que revitalizar la democracia, tiene que estar al lado de la gente y por supuesto tiene que ser un instrumento de lucha contra la pobreza.
Doctor Bordón, ¿cómo encuentra usted la educación en su país, la Argentina? Mal. A pesar de los esfuerzos que hacen los padres, los docentes y muchas veces los propios alumnos, para mí es el tema número uno. El principal problema argentino es el desempleo, pero la herramienta número uno de cambio y de transformación es la educación. Yo había puesto a la educación como mi prioridad, tanto para la calidad de ciudadano que tenemos que tener, pero también para la calidad de producción. Hoy el nuevo nombre de la soberanía es el conocimiento. Hoy el nuevo nombre de ser competitivo, esta palabra que se usa tanto, es el conocimiento. Y en consecuencia tenemos que poner mucho esfuerzo en eso. Recuerdo un gran líder de la India que le preguntaron cómo está invirtiendo tanto en ciencia y técnica con la pobreza que hay en la India. Él dijo justamente, porque somos muy pobres, no me puedo dar el lujo de dejar de invertir en educación y en ciencia y técnica. Doctor, ¿cómo usted ve las manifestaciones sociales, algunas con mucha violencia, a raíz de los problemas económicos, especialmente en las provincias más pobres de su país, la Argentina? Cuando digo que se distribuye inequitativamente la riqueza, también esto ocurre territorialmente. Aparte de que a veces hay incorrectas administraciones también en el ámbito provincial. Por eso digo, las responsabilidades cuando hay una crisis son concurrentes y las soluciones también deben ser hechas en conjunto. Pero cuando digo esto de la concentración injusta de la riqueza, me gusta a veces dar ejemplos. Los números oficiales de mi país, no los míos, dicen que, por ejemplo, respecto al inicio del plan de la convertibilidad del último año, la riqueza es de 70.000 millones de dólares más. Pasado de 230.000 a 300.000 millones. Ha habido un crecimiento. Discutimos un poco cómo se mide, pero voy a aceptar el dato oficial provisoriamente. Los mismos datos oficiales dicen que prácticamente está trabajando la misma gente que cuando empezó el plan de convertibilidad. Cada año 250.000 personas salieron a buscar trabajo y solamente 25.000 lo encontraron. Por eso al final del camino no hay 5 o 6% de desocupación, como preveían los libros del ministro de Economía, sino que hay 18,6%, casi 19% de desocupación. O sea que la gente que trabaja es casi la misma. Y los datos oficiales dicen que en promedio, algunas ganan menos, otros más, el salario real devengado es un 30 o un 40% menos que al principio. Entonces la pregunta de alguien que tiene un negocio en la esquina o de una vecina que no sepa mucho de economía sería, ¿y la plata quién la tiene? Si hay más plata, trabaja la misma gente y gana menos, bueno, esta es la concentración económica. Y hay que redistribuir. Y cuando uno redistribuye, no solamente es en beneficio de un docente, de un profesional, de alguien desocupado que vuelve a trabajar, de un obrero rural o industrial, también es en beneficio de un pequeño y mediano empresario. Pero finalmente una visión distinta y democrática y del mediano y largo plazo de la vida. También es en beneficio de las grandes empresas argentinas que tienen tecnología, que tienen buena ingeniería, que hoy son capaces de competir con Japón vendiendo en el sudeste asiático o en la China o en los propios Estados Unidos productos. ¿Por qué? Porque una población bien alimentada, bien educada, pequeñas y medianas empresas modernas, competitivas, un mercado interno de calidad, también las ayuda a ellas a ser más competitivas, a ser más fuertes. Por eso no es verdad que la tecnología es la madre de la desocupación o que los buenos salarios son los responsables de la falta de competitividad. El Japón tiene unas menores desocupaciones del mundo, 2 o 3%, y son los países que más invierten en tecnología. Alemania tiene muy buenos sueldos, alta inversión tecnológica, baja inflación y baja desocupación. Los Estados Unidos bajaron del 8 al 6% la desocupación y tienen políticas industriales que dependen, se llama Oficina de Asistencia Tecnológica para las pequeñas y medianas empresas y dependen del propio vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, desde nuestros países más pequeños, aprendamos que el país estatista no va adelante, pero un país donde el Estado no cumple ningún papel, donde no pone reglas de juego, son países que terminan siendo muy injustos, que no son competitivos, que generan desempleo y que generan injusticia social. ¿Qué opinión le merece el Mercosur, doctor Bordón? Mire, es una maravillosa tarea en el marco de afianzar la democracia y la paz. Lo que hemos crecido en democracia y en paz en la región es excepcional. Por supuesto que también intercambio comercial. Y para mí es el sueño de ver muchas empresas mixtas que no solamente nos vendamos en nosotros, sino que salgamos a competir en el mundo. Y que sea un gran instrumento para... Hoy hablaba con el presidente
En estos días con el presidente Guasmosi hablaba con Fernando Enrique Cardoso hace un tiempo y también con Julio María Sanguinetti, el presidente de Uruguay. Nuestros países no son países pobres y débiles, son países empobrecidos y debilitados por la injusticia social. El Mercosur también tiene que ser un instrumento para luchar contra la pobreza, para luchar por la justicia social, más allá de quienes estemos circunstancialmente en el gobierno. Tenemos muchas dificultades, pero yo lo resumo con una frase. Nos hemos metido en un túnel. Hacia atrás hay oscuridad. La única luz está hacia adelante, aunque esté lejos y el camino sea difícil todavía. Y yendo a un tema de relacionamiento directo entre el Paraguay y la Argentina, ¿cuál es su opinión al respecto de la privatización de Yacyretá, doctor? En las condiciones en que ha sido planteado por el gobierno argentino estamos en contra. Toda privatización, aparte de la previsibilidad, la transparencia y, en mi opinión, para la Argentina, la participación del Parlamento, debe también tener entre sus principios un claro modelo económico-social. Entonces me asusta mucho que mi país quiera vender Salto Grande, que lo tenemos con Uruguay, Yacyretá, todas las centrales atómicas, para ver si llegamos con esa plata a fin de año, porque eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Yo siempre hago la misma comparación y además así me voy como gobernante. Si yo soy un taxista y tengo problemas para llegar a fin de mes, el peor negocio que puedo hacer es vender mi taxi para comer. Ahora, si lo vendo para dedicarme a otra cosa, bueno, puede ser inteligente la medida. En esto es igual. ¿Qué vamos a hacer con la plata? ¿Vamos a llegar a fin de año? Ahora, si me dijeran que lo vendemos al precio lógico, que va a haber una clara política de costo y de posibilidad energética para nuestra producción, y que además la plata la usaremos para otra obra, no sé si Corpus o otra obra hidroeléctrica o energética en Argentina, ya es distinto, porque yo estoy vendiendo un patrimonio y con el stock estoy generando otro patrimonio, tengo el doble después. Pero gastarlo para gastos corrientes me preocupa, y del lado argentino es así, y por lo que he conversado con la dirigencia en el Paraguay y por lo que he percibido, lo asumo a título mío, de mi charla con el presidente del Paraguay, esto no está impulsado sino desde Paraguay, sino que de alguna manera lo que dice el Paraguay es, bueno, si Argentina impulsa esto, estamos dispuestos a conversarlo, eventualmente preservando los intereses del Paraguay, a acompañarlos. Por lo tanto, creo que el gran debate es adentro de Argentina de este tema. Y ya concluyendo esta amena charla con usted aquí en nuestros estudios, doctor, no puede quedar esta pregunta en el tintero. Mucha gente querrá saber la respuesta. ¿Volvería usted a candidatarse a la presidencia de su país, la Argentina, doctor Bordón? Es una posibilidad que sea candidato a presidente y presidente en el 99, pero yo creo que es bueno aspirar, pero es muy malo estar obsesionado. O sea que hoy no me estoy moviendo pensando en si voy a hacer y cómo voy a hacer la campaña en el 99, sino que me parece que por lo menos hasta el 97 tengo una responsabilidad como senador, como dirigente político, frente a los graves problemas que vive mi país. No sería bueno que yo esté como aquel cuento, ¿se acuerda? Del cántaro de agua, ¿no? Una mujer que llevaba su botellón con agua, iba pensando a cuánto le iba a vender y que se iba a comprar, y se tropezaba y se le caía el jarrón y se le caían todas las esperanzas. Creo que en la vida es muy bueno soñar, es muy bueno tener objetivos y aspiraciones, pero hay que saber en cada momento qué hay que hacer. En su momento supe que tenía que ser candidato, gané una elección interna, conseguimos lo que parecía imposible, más de 5 millones de votos. Ahora eso ya pasó, ya fue nuestro compromiso con la democracia. Ahora viene en esta etapa otra manera de comprometernos con la democracia, que es trabajar en los temas productivos, en la educación, en mejorar la justicia, en organizar un partido político moderno, en formar las nuevas generaciones que se están sumando a nuestro partido para que sean los dirigentes que nos vengan a reemplazar. Y después del 97 veremos si nuevamente yo soy el dirigente que la gente quiere desde la oposición para hacer una alternativa, y si la sociedad prefiere otro, lo voy a acompañar con el mismo entusiasmo con que asumí la responsabilidad de ser candidato. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Indudablemente, por las cada vez más estrechas relaciones entre los países de la región, lo que ocurre en la Argentina de una u otra forma afecta directamente al Paraguay. Hay demasiados intereses comunes de los cuales hay que cuidar juntos. Tras la entrevista con el doctor José Octavio Bordón, veremos la cara oscura de Asunción. Esta cara, este rostro está signado por el peligro de la delincuencia. ¿Cuáles son los barrios más peligrosos y los sitios donde hay que cuidarse?
Luego de la pausa, otro tema de investigación para ustedes en el 13 en Más Informes. Más Informes. Más Informes. De regreso junto a ustedes con otro tema interesante para la noche de hoy. En muchos aspectos, Asunción ya no es la ciudad apacible de años atrás. Hoy está ganada por el trajinar presuroso de su gente, sus habitantes, el cambio de costumbres y, lo más doloroso, por una violencia que se va acrecentando y va tornando peligrosa a nuestra capital, especialmente en ciertas zonas que van convirtiéndose de a poco en la cara oscura de Asunción. Varias ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Lima, son reconocidas como peligrosas. Lastimosamente, Asunción también va entrando en esa tesitura, muy especialmente en ciertas zonas ganadas por la delincuencia y la violencia. Lo llamativo de Asunción es que nosotros empezamos a entrar en una franja en donde ya efectivamente la violencia es un hecho cotidiano y de carácter de pronto casi masivo. Tal vez no se pueda decir que Asunción en su generalidad sea una ciudad peligrosa, pero existen zonas de cuidado en las que la propia Policía Nacional pone, y muy de cerca, sus ojos vigilantes. Podemos citar la calle Última, después Cuatro Mojones, está la zona de la terminal, está la zona de los barrios marginales del populoso barrio obrero, pero más para abajo, digamos ya barrio republicano, etcétera, donde hay focos en donde están bien determinados las áreas de concurrencia masiva de delincuentes. Así, por ejemplo, la terminal y sus adyacencias presenta características muy semejantes con la de Cuatro Mojones, donde hay, hasta se diría, exceso, aglomeración de gentes de todas categorías, especialmente en hora nocturna, que son aprovechados por la gente que desbordan sus conductas, sumados a consumo generalmente irracional de bebidas alcohólicas. En el interior mismo de la propia ciudad, efectivamente pueden detectarse zonas que podrían categorizarse como más o menos peligrosas por distintas razones. Uno de los hechos que explica esto es que la ciudad de Asunción se ha vuelto más heterogénea, más diferenciada por el acelerado crecimiento que se ha dado en los últimos años. La terminal de ómnibus de Asunción se ha convertido en un mundo singular donde convergen a diario miles de personas de todas las características. A la noche, allí no solamente desaparece el sol, sino también la seguridad. El caso de la terminal, a pesar de que existe ahí incluso un destacamento policial, de todas maneras, en ese mar de gente ocurren especialmente hechos de carteristas, lanzas, como se dice la gente que empuja en eso, arranca un cartel o una cartera, en fin, todo ese tipo de cosas ocurren. Y tenemos muy bien trabajada esa zona, digamos, porque si no hubiera sido más grave todavía la situación en esas áreas. La presencia de la terminal en esta zona hizo que haya una degradación
bastante importante en toda la zona de la terminal, por lo que la administración la asume eso desde un principio y está generando varias obras, ya sea mejorando la infraestructura, como así también mejorando la seguridad para todo el público acá, la que acude a la terminal, ¿verdad? Uno de los aspectos más preocupantes de la zona de la terminal de ómnibus es la prostitución infantil. Este no es solo un problema policial, sino de la justicia misma, ya que encierra características delictivas muy especiales. Yo he conversado precisamente con niños a partir de 6 años, incluso menos 5 años, a la noche trabajando ya en este trabajo que llaman ellos, ¿no? Es tremendo, es un peligro social grave que hay que atacar de alguna forma. Y eso nosotros, por ejemplo, como comisiones vecinales, vemos con mucha preocupación y estamos haciendo cierto planteamiento al señor Intendente Municipal de Asunción para presentarle un proyecto a corto plazo de crear un ambiente de recuperación para esa gente. Son las patotas las que en vehículos o sin vehículos se corren, entonces arman mucho ruido e incluso penetran en las casas ajenas y ahí entonces es lo que se realiza este tipo de actividades delictuales. El Mercado 4 es otra zona marcada por la policía. Allí el problema principal se suscita a raíz de la actividad de los carteristas y los rateros, especialmente niños asusados por personas mayores para dedicarse a robar. Hay todo un mundo de complicidad en el Mercado 4. Yo fui comisario de la tercera por 2 años y el tema de los menores es un tema delicadísimo ahí. Los caballos locos, menores dedicados al robo de cadenas o carteras, los carteristas y los rateros son una verdadera plaga en el Mercado 4, que también es una zona muy peligrosa. Está la carterita ya. Arriba me meté. Arriba a cuñataña hoy. A mí está cuñaña. Oye, a bolsón voy disparado, oye. A bolero ese chapados que no hay que estoy la cliente. O ya le mata o que país. Sí, peligrosísimo, así tenemos nuestra cartera. Peligrosísimo, de mí 2 veces ya se me robaron. Se me abrieron la cartera así y después al llegar a comprar las cosas vacío ya te encontré. Y nosotros lo que pedimos es que se elimine eso. Eso es lo que pedimos a la policía. Y dice que le llevan y después enseguida le sueltan todo otra vez. Yo digo la mayoría que está todo complicado ya la policía, ¿verdad? Y puede ser porque hay demasiado mucho ratero por ahora. Caballo loco, carterista, esa mitad cuñadí que vende ajo y es así. Quitan las cosas, las monederas ajenas. Toda la artimaña que puede existir, existe acá. Sí, hay mucho policía por ahora. Y un policía yo no he visto porque miraba así en ningún lado, ¿no? Hay policía. Caballo loco lo que hay mucho. Y carterita, y dicen que lleva cartera y salta por lo del cuello, saca la cadena y todas esas cosas. Que vengan ellos a recorrer, pero tienen que venir así sin uniforme. Porque ellos ven con uniforme, a ninguno no le va a agarrar. Más que nada, y la policía ya pues. Hoy con guapo y con nada que ver. Mi monederita llevaba acá. La suerte la apretaba fuerte. Y me hizo, agarró y me hizo así. Le miré bien y a un hombre alto. Casi le pegó, no le alcancé nomás. La popularmente denominada calle Última en su intersección con Eusebio Ayala es también un sitio de cuidado y la policía trata de paliar varios problemas que se suscitan ahí. Realmente estamos incluso buscando una medida más positiva en nuestro procedimiento porque ahí están ocurriendo cosas graves. O sea, hemos detectado menores que caen fácilmente en la drogadicción. Hemos encontrado una buena cantidad de carteristas que trabajan en esa área, a quienes no los podemos todavía tomar por razones muy especiales, que
Pareciera como si existiera todo un sistema de campana que apenas aparecemos por ahí desaparecen. Otro lugar conflictivo citado por la policía es la Rotonda en las proximidades de España y San Martín, además del propio microcentro de la ciudad. La calle Herrera y Constitución, donde se amontonan los conocidos travestis que ya en pasado la medianoche presentan conflictos de distinta naturaleza, de conducta antisocial. En lo que a las paradas de los travestis se refiere, una zona que comienza a preocupar es la de la Iglesia de la Encarnación, cuyos alrededores son peligrosos a la noche por los conflictos suscitados en torno a la prostitución masculina. Más o menos a las 10 de la noche comienza esto hasta altas horas de la madrugada. Y es muy difícil transitar por la calle esta, precisamente porque son bastante agresivos con la gente que pasa, por un lado. Por otro lado, como consumen mucha bebida y seguramente algún producto excitante, pues también se ponen mucho más agresivos. Y realmente esta es una zona peligrosa y ellos entran. Con mucho esfuerzo nosotros tratamos de restaurar esta casa parroquial que está aquí sobre la calle Humaitá y ellos forzaron la puerta y metieron un colchón y acamparon ahí, porque no se puede decir otra cosa. Los focos de conductas antisociales, si bien están más o menos zonificados en Asunción, de acuerdo con el criterio de la propia Policía Nacional, se van extendiendo a otros puntos de la ciudad, como una mancha que se expande sin parar. Tenemos que ir entendiendo de que nuestra ciudad ya no es la ciudad de Asunción de hace 20 años atrás, que era una ciudad pacífica, una ciudad tranquila. Nosotros tenemos mucha gente actualmente en Asunción. Entendemos de que el trajín diario de la misma ciudadanía ha cambiado. El paraguayo ya vive también acelerado como cualquier otro ciudadano de una urbe importante. Asunción ha crecido, las conductas ciudadanas han cambiado. Se ha impuesto una mentalidad consumista, afecta principalmente a los jóvenes y muchas veces los lleva a estos por caminos peligrosos. Que hace 30, 40 años un joven en una población rural o en un pueblo pequeño o mediano o en la misma capital tenía un margen de aspiraciones bastante limitada y bastante austera de alguna manera. Los problemas sociales, un hedonismo muy acentuado y la promoción de una forma de vida en lo que lo material predomina sobre lo espiritual, tienen su incidencia en la desviación de las conductas sociales en esta capital que ha perdido la tranquilidad y se ha convertido en una ciudad como Asunción con zonas peligrosas. En otros capítulos de Más Informes iremos señalando aspectos más puntuales de estas zonas que conforman la cara oscura de Asunción. En segundos, aquí en Más Informes también recordaremos el descubrimiento arqueológico más impactante de este siglo, que se diluye. Informes.
En la última parte de este capítulo 12 de Más Informes, hablaremos de lo que los arqueólogos consideran el descubrimiento del siglo. La tumba de 50 hijos varones de Ramsés II, el máximo faraón egipcio, liberador de Moisés y su pueblo. Se aduce que este hallazgo abre una nueva puerta a los enigmas y la vida cotidiana del antiguo Egipto, que 1200 años antes de Cristo era ya una civilización avanzada. Mayo de 1995. Tras 17 años de excavaciones, el egiptólogo norteamericano Kent Weeks anuncia su descubrimiento más extraordinario. Bajo la tumba 5, la más grande jamás encontrada, estarían sepultados 50 de los 52 hijos de Ramsés II, el más poderoso de los faraones egipcios. Con esto, una antigua civilización vuelve a cobrar el vuelo histórico que la hizo legendaria. Ramsés II entró a la historia como el faraón que llevó al imperio egipcio a su época más esplendorosa. Gobernó durante 67 años, entre 1279 y 1212 a.C., y vivió hasta los 93 años de edad, sobrepasando largamente los 40 años de expectativa de vida que tenían los egipcios en aquella época. A diferencia de anteriores faraones, Ramsés II no erigió monumentales pirámides, pero mandó construir numerosos templos que recordaban sus grandes conquistas guerreras. El mausoleo múltiple hallado es una prueba de amor que tenía el faraón por sus hijos, a los cuales decidió tenerlos juntos aún después de muertos. Mucho aún queda por descifrar del viejo y enigmático Egipto, hasta donde también llegaron nuestras cámaras de televisión, las de Más Informes. Un apasionante descubrimiento que abre nuevos caminos. Pero es momento de cerrar este capítulo 12 aquí en la red privada de comunicación. Pero el próximo martes los aguardamos aquí mismo para compartir una increíble investigación sobre las enfermedades del corazón. Les estaremos presentando en vivo una operación cardíaca por primera vez en televisión. Los mejores cardiólogos, cirujanos, hablan sobre los problemas coronarios más frecuentes y delicados. Además, estaremos disfrutando de una conversación a fondo en Buenos Aires con Emily, la viuda del legendario Oskar Schindler. Una nota exclusiva para nuestro programa y para todos los amigos de la red privada de comunicación. Eso será el próximo martes, 21 horas, naturalmente con Más Informes. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces.